¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Minuto 1, el programa de Gustavo Silvestre. Como siempre tenemos un programa intenso, lo estamos esperando a Berco, que en cualquier momento está por llegar, pero vamos a vender un poco de qué se va a tratar el programa. Ni tan derechos ni tan humanos. Un durísimo informe de Amnistía Internacional, durísimo, en donde se habla de las racias que se produjeron en la Argentina en los últimos tiempos, de la represión cuando fue el Ni Una Menos, del caso Maldonado, del asesinato, del fusilamiento de Rafael Nahuel. También se toca y se roza el tema de la AMIA, las deportaciones. Todo esto está incluido dentro del informe de Amnistía Internacional. Para charlar ese tema lo vamos a tener a Mariela Bielski, que es la directora de Amnistía Internacional Argentina. Otro de los temas, la única que faltó es Cristina, Marcos Peña, el jefe de gabinete. Le entró a la marcha que se realizó ayer en Avenida el 9 de Julio y salió a decir que la única que faltaba en el palco era Cristina Fernández de Kirchner. Y por último, la telaraña offshore. Vamos a tratar el tema de las offshore que involucran a Díaz Gilligan y también a Caputo y todo el entramado que sigue caminando y que sigue desarrollándose. Volvemos entonces al tema de Ni tan derechos ni humanos. Los vamos a tener invitados a Natalia Bolosín, que es abogada especialista en corrupción, a Sonia Leso, que es la secretaria general de CETERA, y al fiscal Félix Crow. La represión en la Argentina. Acá tenemos las imágenes, vemos todo lo que ocurrió en estos últimos 2 años. ¿Está realmente complicado la Argentina a nivel de derechos humanos? El caso Maldonado, el caso Rafael Nahuel, la represión, lo que ocurrió en diciembre cuando fue la reforma previsional, todas las cosas que fueron ocurriendo en la Argentina en estos últimos años está involucrado dentro de este informe de Amnistía Internacional. Lo tenemos al fiscal Félix Crow. Félix, ¿están complicados los derechos humanos en la Argentina? Bueno, la imagen que estás mostrando vos mientras hacés la introducción del programa es suficientemente elocuente como para hacer un prólogo sobre este tema, ¿no? Me parece que no estamos bien y no vamos bien. Hay problemas serios sobre el derecho a manifestarse. Me parece que el derecho a la libertad ambulatoria está en crisis y me parece que esto no es solo un asunto en donde las fuerzas de seguridad estén haciendo mal las cosas, sino que el Poder Judicial es corresponsable ya de las privaciones de la libertad de muchos ciudadanos y este es un asunto delicado. Cuando te referís a la responsabilidad del Poder Judicial, ¿de qué hablas específicamente? Un muchachito de 19 años, 40 días detenidos para luego ser liberado y ser despedido del juzgado con el consejo de tener cuidado la próxima vez, cuando un juez tiene cuanto más 10 días para resolver su situación procesal. Esta chica que salía de su trabajo fue detenida por Gendarmería y por supuesto fue liberada porque no había participado de una marcha, como si eso fuera un indicio de algún tipo de delito. Me parece que nos ponen un signo de interrogación acerca del derecho de ejercer, digamos, de la vigencia de los derechos de peticionar y de manifestarse, que son esenciales para la vida pública en democracia, que no consiste solamente en votar y en lo que sucede dentro del Palacio, sino en la ocupación y la disputa en tensión del espacio público y cómo gestionar ese nivel de tensión y de conflicto sin que terminen personas muertas, heridas, lastimadas, apaleadas o con una moto que les pasa por encima, ¿no? Vos fuiste fiscal de la Procubin durante varios años. No tanto, un año. ¿Un año? Sí. Bueno, en ese año, ese año que te involucró justamente con el gobierno de Mauricio Macri. Sí, en lo que fue mi breve gestión en esa unidad de trabajo, el hecho que inauguró un caso de violencia institucional evidente y notable fue la marcha del 8 de marzo del año 2017, ¿verdad? Donde se produjeron detenciones absolutamente injustificadas, arbitrarias, donde las mujeres fueron expuestas a la desnudez en las comisarías, donde se ejerció un hostigamiento y casos evidentes de lesbofobia, digamos, un menú completo de sistemáticas violaciones a derechos humanos en sus distintas expresiones y con la aparición de algunos casos de hostigamiento que tienen una continuidad notoria, como el caso de obligar a las personas a desnudarse en detención con formas de tortura que son universales y que en nuestra historia
reciente más oscuras se repitieron. Eso me parece que tuvo una sistematicidad y tuvo una masividad y un nivel de agresividad que a nosotros nos puso en alerta. Bueno, yo no pude tener la suficiente continuidad como para poder hacer un análisis ahora en prospectiva sobre este asunto, pero en ese breve periodo esta situación no disminuyó y tuvimos varios casos de esa naturaleza. Está Sonia aquí, la instalación de la carpa digamos, de la escuela pública en la Plaza del Congreso, ¿verdad? En donde nosotros vimos después las complejidades y las tensiones que tuvo el accionar policial cuando revisamos las modulaciones. Nos marcó que además hubo una conducción caótica de la crisis. Gracias, Félix. Tenemos precisamente la primera mitad del programa para profundizar en esto. Buenas noches y disculpen la demora. Gracias, Mariano Hamilton. La realidad es que este informe, pone a la Argentina como un punto rojo en el mapamundi, ¿no? Vuelve a ubicar a la Argentina en un lugar de referencia y no del mejor en el criterio de una ONG como Amnistía Internacional, que tiene repercusión a nivel internacional. Nos acompaña también, lo decía recién Félix Kraus, nos acompaña también Sonia Aleso con las últimas novedades de la paritaria docente, una paritaria que hoy terminó de trabarse definitivamente. En la ciudad la oferta es el 12% en 3 cuotas, en la provincia no llega a superar el 15% porque no establece una cláusula gatillo. Así que Sonia Aleso esta noche con todos los detalles de esta negociación que por ahora tiene a los chicos fuera de la escuela en el inicio de marzo. Y Natalia Bolosín, también especialista en corrupción y en delitos de guante blanco. Hoy para profundizar un poco sobre el escándalo offshore que cruzó al gobierno tras el desplazamiento de Valentín Díaz-Gilligan, el subsecretario general de la presidencia. Pero metámonos ya mismo en el informe de Amnistía Internacional. ¿Qué dijo Amnistía Internacional? Bueno, la primera se refirió al caso Maldonado. El caso Maldonado es un caso que el gobierno da por cerrado prácticamente. Dicen, es más, como parte de su argumentación, diciendo que no hay casos de gatillo fácil, retrucan, todos los organismos de derechos humanos nos acusaban de haber matado a Maldonado y después se probó que se ahogó solo. Bueno, lo que dice Amnistía Internacional es que hubo una operación ilegal de gendarmería, que la comunidad mapuche denunció ataques de las fuerzas que incluyeron golpes e intimidación a niños y niñas. Esto es, insisto, lo que dice Amnistía Internacional sobre el operativo que terminó con la muerte de Maldonado. Continúa, dice Amnistía que los procedimientos judiciales para intimidar a pueblos originarios, a los que acusaron de sedición, resistencia a la autoridad, robo y homicidio, se están repitiendo una y otra vez a lo ancho del país. Esto es una doctrina que no se limita solamente a la Patagonia, sino que tiene que ver con todos los lugares donde hay conflicto por el territorio y donde justamente las fuerzas de seguridad interceden claramente a favor de quienes buscan expandir las fronteras del negocio, en algunos casos del turismo, en otro caso la minería, en otro caso el agro con la soja. ¿Qué más dice Amnistía Internacional? El gobierno limitó los derechos de entrada y residencia y aceleró las deportaciones de inmigrantes. Acá entra en otro capítulo que en Argentina no es tan conflictivo, pero sí lo es, por ejemplo, en Centroamérica, en México, y acá empieza a aparecer Argentina como un buen alumno de estos países que, bueno, tienen deportaciones masivas y demás. ¿Qué más dice el informe de Amnistía Internacional? Tenemos 9 placas que sintetizan este informe, que por supuesto es extensísimo. El gobierno, en el caso de la voladura de la AMIA, dice: transfirió documentación clasificada de la unidad fiscal al Ministerio de Justicia y puso en peligro la independencia de la investigación. Esto hoy es eje de una interna feroz en el gobierno entre Elisa Carrió y la gente de la coalición cívica y Germán Garabano. Esto es un informe de Amnistía Internacional, que lo que dice es que peligra la independencia de la investigación y se restringió el acceso a las pruebas por parte de los querellantes de la acusación. ¿Qué más dice Amnistía? Dice: se reprimió con violencia a docentes que se manifestaban en el reclamo de salarios justos. Ahí sí, se refiere a lo que recién decía Félix Kraus. Bueno, esto fue cuando quisieron instalar la carpa blanca, ¿verdad?
La escuela itinerante. La escuela itinerante, perdón, emulando la carpa blanca. ¿En aquel momento hubo detenidos o solo lastimados porque no los dejaban? Intentaron detener a 3 compañeros y no pudieron. Intentaron, ahí hubo un intento de detener a varios compañeros, finalmente detuvieron a 2 y los soltaron, pero fue terrible porque si no hubiera sido porque de alguna manera hicimos un escudo humano, porque llamamos a la calma, porque nos retiramos, porque nos pusimos mujeres, pero fue verdaderamente brutal y sin ningún motivo. Bien, esto entonces respecto de la escuela itinerante que se buscaba montar ahí frente al Congreso. La primera marcha de Maldonado, la primera marcha a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado, cuando todavía no se había encontrado el cuerpo, también generó desmanes y detenciones. Y sobre esto se detiene también Amnistía. Dice, 31 personas fueron violentamente detenidas y retenidas durante más de 48 horas en varias comisarías de la ciudad de Buenos Aires por participar en una manifestación masiva. Ustedes deténganse en el párrafo, porque realmente que esto lo diga una organización internacional, ustedes imagínense, se publica en varios idiomas, y que esté escrito en un lenguaje tan claro, tan aséptico, muestra un poco cómo nos acostumbramos a que pase esto, ¿no? En la marcha de este miércoles, por ejemplo, se vio todo el macrocentro vacío. Los que iban a la marcha, pero después había un montón de gente que huía despavorida a su casa para no caer detenida al voleo. Gente que vio, qué sé yo, el caso de la chica que salía de trabajar, el caso del chico que quería inscribirse como policía. Bueno, todos casos que Amnistía Internacional toma para dar cuenta en este informe global. Una de las últimas, dice que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza y hubo denuncias de detenciones arbitrarias durante las protestas. Esto sobre todo durante las protestas, insisto, de la desaparición de Maldonado y también las protestas de diciembre por las reformas previsional y laboral. ¿Qué más dice? Bueno, se refiere a Milagro Sala. No se atendió el llamamiento del grupo de trabajo sobre la detención arbitraria a las autoridades nacionales para que procedieran a la liberación inmediata de la líder social acusada de corrupción. Insisto en que reparemos en el lenguaje que utilizan. La líder social acusada de corrupción. Para el gobierno de Jujuy es comprobado y juzgado que Milagro Sala merece estar presa hace 2 años y pico. Para Amnistía Internacional no. Y la última, del Día Internacional de la Mujer, ahora se está por cumplir 1 año precisamente, otra marcha y por eso resuenan los ecos de lo que ocurrió 1 año atrás. Muchas mujeres denunciaron haber sido maltratadas, detenidas y humilladas por las fuerzas policiales. Algunas afirmaron que las habían obligado a desnudarse por completo. Ya está en el móvil de C5N para charlar con nosotros Daniela Belsky, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional aquí en Buenos Aires. Daniela, gracias por este contacto con Minuto 1. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de sacar un informe así, ¿cuántas personas lo discuten? ¿Se eleva a consideración de algún órgano supranacional, de alguna autoridad? ¿Cómo es el mecanismo? Mira, en primer lugar, me parece importante contarte que este informe se cierra a mediados de noviembre. Y esto explica por qué, por ejemplo, no hablamos del Plan de Derechos Humanos que el gobierno lanzó el 10 de diciembre cuando se celebraba el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque es un informe que tiene 120, que básicamente releva la información de la situación de derechos humanos en 128 países. Entonces lo cerramos a mediados de noviembre. Este informe se trabaja básicamente desde más o menos mayo en adelante y se revisa en la oficina regional que está en México, luego pasa al Departamento de Política y Derecho de Amnistía Internacional y luego pasa obviamente a edición con el resto de los informes de los distintos países. Bien, entonces es algo que toma estado público internacional de manera inmediata, apenas se publica aquí, ¿no? Bueno, esto
Bueno, en realidad este informe fue lanzado hoy en todo el mundo. La verdad es que fue un éxito, fue trending topic local y nacional e internacional. Fue impresionante. Fue lanzado justamente por el secretario general de Amnistía Internacional, la directora para las Américas y la directora, mi colega de Estados Unidos en Washington. Obviamente porque era relevante sacarlo en Estados Unidos por la situación de retroceso en materia de derechos humanos en Estados Unidos. Claro. Y al mismo tiempo se fue lanzando en los distintos países, ¿no? De cada país fue lanzando su propio capítulo. Mariela, hubo durante el kirchnerismo casos de gatillo fácil, el caso de Luciano Arruga, hubo detenciones que generaron polémicas, hubo represiones en manifestaciones en la Panamericana. Ahora, ¿vos recordás algún año en el cual se haya pasado revista de atropellos a los derechos humanos así de simultáneos en tantos frentes distintos? Mira, Amnistía en general no hace comparaciones en términos de un gobierno en relación a otro. Lo que yo sí te puedo decir es que desde nuestra organización estamos muy preocupados por distintas cuestiones que observamos durante estos años. Lo que más nos preocupa, por supuesto, es el uso excesivo y abusivo de la fuerza en contextos de protesta social. Nos preocupa lo que sucedió este año, por supuesto, vos lo dijiste, en la marcha del 8 de marzo, en la marcha de Santiago Maldonado y en diciembre el nivel de violencia en nuestro país fue inusitado y creo que esto debería ser algo que todos tenemos que reflexionar. Nos preocupa la respuesta que el gobierno está dando a este tipo de situaciones. Nos preocupa en un contexto de un G20 que se va a desarrollar en Argentina, donde no van a estar mirando todos los países. Y a nivel internacional es algo que venimos viendo, no es algo argentino, digamos, el tema de la reducción del espacio de la sociedad civil, digamos, lo que significa esto del espacio de la sociedad y la ciudadanía de salir a la calle a protestar y a manifestar y reclamar por sus derechos, es algo que está sucediendo en distintos países en el mundo y creemos que este año va a ser un año particular en ese sentido. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que en este caso el gobierno argentino tiene que hacer una revisión de las políticas que está desarrollando en esta materia, ¿no? Hay estándares internacionales que establecen cómo deben actuar las fuerzas y cuáles son los requisitos que se deben seguir para no violar derechos humanos. La verdad es que no lo hemos visto durante el año pasado en este país. No solo se ha dado, no solo ha habido represión y uso excesivo de la fuerza en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Santiago Maldonado, y hay que decirlo con todas las letras, no se terminó cuando apareció el cuerpo. El Santiago Maldonado desaparece en un contexto de represión ilegal, sin una orden judicial, en donde la gendarmería entra a un territorio y Santiago termina ahogándose víctima de ese contexto. La justicia tiene que decir qué fue lo que pasó que hizo que Santiago termine ahogándose en el río Chubut. Lo mismo el caso de Rafael Nahuel. En ese caso es otra fuerza de seguridad, que ni siquiera son fuerzas de seguridad que están especializadas para hacer las actividades para las que son destinadas. El caso de Rafael Nahuel es otro caso preocupante que también la justicia tiene que avanzar y tiene que decir qué fue lo que pasó. Entonces, el uso excesivo de la fuerza no se da solo digamos, se está dando en marcos de protesta social, pero también se está dando en otros contextos y es algo que a Amnistía le preocupa digamos, en primer lugar, digamos, puedo decir que es lo que más nos preocupa. Nos preocupan también cuestiones vinculadas a los derechos de las mujeres. El acceso al aborto legal en Argentina es un tema que hay que discutir. La implementación del aborto legal no sucede en Argentina, siguen muriendo mujeres por causas de aborto. El tema de la despenalización del aborto, que es un tema que está tan en agenda en este momento. Y vos mencionabas el kirchnerismo. El kirchnerismo, la presidenta Cristina Kirchner fue una presidenta que no quiso que se debata el tema del aborto en el Congreso. Un gobierno dialoguista y un gobierno que tiene intenciones de generar este tipo de canales, es un gobierno que tiene que permitir y apoyar que se debata en el Congreso el aborto. Esa es otra de las observaciones que tiene nuestro informe, todo el tema del acceso de las mujeres a sus derechos y la autonomía en la toma de sus propias decisiones. Bien, sí, por supuesto, no solamente acompañamos, sino que está generando eso un creciente consenso transversal, inédito en la Argentina. Pero antes de ahondar en esto, y saliendo del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones, o sea, de la represión básicamente, que me permito insistirte con algo, sin hacer en todo caso la distinción partidaria o de signo político.
pero ustedes no notan un incremento en lo concreto desde el cambio de administración en la forma en la que se relacionan las policías con las aglomeraciones populares o masivas de gente, digamos, no hay un cambio de directiva, porque si no pareciera que, no sé, que fue un viento regional o un fenómeno climático, digamos, hay alguien que da la orden de hacer esto, ¿no? Nuestro informe no releva esto en forma comparativa. Lo que sí nosotros notamos es que hay un incremento en el excesivo uso de la fuerza que en gobiernos anteriores lo hemos visto en algunas situaciones también y lo hemos relevado en nuestros informes oportunamente. ¿Y no se cuantificó? La realidad es que no hacemos... ¿Perdón? ¿No se cuantifica eso en los informes? Así como hace Correpi, por ejemplo. No, la verdad es que nosotros no hacemos comparaciones ni entre gobiernos ni ranking entre países quiénes violan o quiénes violan más o menos los derechos humanos. Nosotros lo que hacemos es relevar la situación de derechos humanos de un determinado gobierno y pedir que se cumplan determinadas reformas o que se generen determinadas políticas. Lo que sí nosotros vemos, y es algo que es importante decir, es que nosotros notamos que hay una falta de ponderación de la agenda de derechos humanos por parte de este gobierno, como una subestimación, digamos. Si uno analiza un poco el año 2017, lo que nota es que todos los casos más complejos que le tocó a este gobierno administrar están vinculados a temáticas de derechos humanos. Bien. Y eso tiene que ver con que es un gobierno que no está mirando, no está ponderando la agenda de derechos humanos. Probablemente puede ser que tenga que ver con una necesidad muy imperiosa de diferenciarse de un gobierno que tomó la agenda de derechos humanos digamos, hizo un uso de la agenda de derechos humanos determinado o que la ponderó de otra manera o que generó políticas vinculadas a temas de derechos humanos interesantes. También me parece importante decir que pasaron, digamos, hay cosas que hay que destacar que son importantes, como la creación federal de la Agencia de Acceso a la Información. Este gobierno sancionó una ley de acceso a la información y esto es importante, se vino peleando durante años que sancione una ley de acceso a la información. Belén, que era una chica que estaba presa por un aborto espontáneo, fue liberada. Agustín Santillán, un indígena en Formosa también que había sido apresado, fue liberado. Digamos, no todos son preocupaciones, hay algunas cosas que hay que destacar, pero en la generalidad creemos de Amnistía que es una agenda que está un poco relegada y que si el gobierno hace un poco un análisis se va a dar cuenta que durante el 2017 muchos de los problemas que fueron muy resonantes de la agenda eran temas vinculados a derechos humanos. Te hago una última, Mariela. El uso de las armas por parte de los policías en contexto de apresamiento o de intento de reprimir un delito, no una manifestación política. ¿Es algo que ustedes también noten ahora, probablemente a posteriori del cierre del informe, pero ahora como algo preocupante a la luz del caso Chocobar concretamente? Sí, notamos con preocupación, digamos, notamos el enfoque que el gobierno le está dando y, digamos, y el apoyo que el gobierno le está dando y las declaraciones que el gobierno está dando a las fuerzas de seguridad en contraposición a entender este concepto de que las fuerzas de seguridad están para proteger a la ciudadanía, nos preocupa. Creemos que puede tener consecuencias que no son las deseables y nos parece que no es el camino correcto. Las fuerzas de seguridad están para cuidar a los ciudadanos. Mariela Belsky, directora de Amnistía Internacional Argentina, muchas gracias por este contacto con Minuto 1. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y Félix Kraus, que nos acompaña esta noche, que viene de dirigir la Procubin, la Procuración contra la Violencia Institucional, se chocó contra un cambio de órdenes, al menos en la Procuración General, ¿no? O sea, dejó de tener un lugar que tenía hasta mediados del año pasado la Procuración contra la Violencia Institucional, ¿o no? La verdad que no lo sé. Yo comencé mi gestión con la primera incursión en Esquel, que bueno, después quedó opacado por el caso Maldonado, pero hubo una situación de violencia muy grave en enero del 2017 y fui desplazado un día antes de la represión de Plaza de Mayo. Recordarás, la verdad que no sé qué estará haciendo la Procubin ahora, yo no tengo noticias. ¿Pero hay alguien que ocupó...? Creo que sí, creo que hay un fiscal que está ocupando el lugar, y no he tenido noticias, no sé si vos tenés alguna. ¿Debería la Procuración General o alguien
alzar una voz de alerta ante la intromisión en el caso Chocobar por parte del Ejecutivo, como hicieron, por ejemplo, la Asociación de Magistrados, que dijo esto no lo puede hacer un presidente, decir que los jueces se equivocan y que deberían considerar héroe a un policial que tienen procesado por homicidio? Para que hable la Asociación de Magistrados, tiene que suceder algo, ¿no? Porque, digamos, su sistema de reacciones frente a este tipo de casos no es precisamente el más automático. Nosotros teníamos una política, nuestra capacidad de intervención era en los casos de fuerzas federales y ofrecíamos nuestra intervención y nuestra colaboración en los casos que no eran federales. Eso era demanda, por supuesto, de los fiscales. Y en lo que sucedía en la capital federal, que si bien ya no es un territorio nacional, las fuerzas que actúan aquí conservan el carácter, digamos, de policías locales, pero nosotros como procuración tenemos la jurisdicción sobre los fiscales locales. Digamos, todavía no ha sido transferida la fiscalía a la justicia local. En este sentido, nosotros hacíamos un seguimiento, ofrecíamos nuestra intervención a los fiscales y en muchos casos los fiscales requerían nuestra colaboración. Por supuesto que estos son los casos arquetípicos que estaban en nuestra agenda de trabajo. Por el presente no puedo decirte nada. Gracias, Félix. Sonia Leso, decíamos que la paritaria docente hoy está estancada. ¿Qué fue lo que pasó hoy? La paritaria nacional docente está estancada porque no hubo convocatoria. Y la paritaria de la provincia de Buenos Aires, que fue la reunión hoy, ofrecieron 15% sin cláusula gatillo y 6.000 pesos de presentismo anuales. ¿Puede explicar por qué desde los sindicatos se oponen tanto al premio por presentismo? Nos oponemos al premio por presentismo porque afecta a la salud de los trabajadores. Nos oponemos porque además en los 90 ya vivimos la experiencia de lo que significó el presentismo en la Argentina. Yo soy de una provincia, Santa Fe, que en los 90 tuvo presentismo y el presentismo se sacó después de un plan de lucha histórico de nuestro gremio, producto de que una maestra murió por no haber sido atendida adecuadamente, estaba embarazada y por no faltar a la escuela fue a trabajar por no perder el presentismo y murió. A ver si lo entiendo bien, digamos. O sea, ustedes no quieren poner el dinero por encima de la salud, o sea, que la gente concurra enferma a trabajar para poder cobrar ese dinero, digamos. Es presentismo a costa de no trabajar ningún día. Hay que poner un contexto. Claro. La mayoría, el 82% de las maestras, ahora que estamos hablando del 8 de marzo, el 82% de las maestras primarias somos mujeres. Entre el 47 y el 50% según las provincias son sostén de familia. Quiere decir que si un niño se enferma o un joven se enferma, la que falta, si es sostén de familia, es la mujer. Si los dos tienen trabajo, también es la mujer. Entre esas cosas, esa es una de las cosas que los sindicatos estamos discutiendo de cara al paro internacional de mujeres. ¿Por qué? Porque hay una distribución inequitativa en la Argentina de las políticas de cuidado. Cuando en cualquier matrimonio, piensen en sus amigos, no sé cómo será el caso de ustedes, pero es muy común que hasta la mujer se hace cargo de cuidar a la madre, a los padres y a veces a la suegra. Esto es un hecho muy común y tiene que ser parte del debate de las políticas de cuidado en la Argentina. Hay países donde las políticas de cuidado son políticas compartidas. Tanto las mujeres como los hombres. Pero además hay guarderías públicas, hay guarderías públicas, hay jardines públicos. Sí, está bien, pero eso es un problema que es un problema grave de la sociedad patriarcal, pero que no afecta solo a las maestras. En todo caso, el hecho de que... No, pero si vos tenés en un trabajo donde además el 80% son mujeres, efectivamente no vas a tener asistencia perfecta porque algún día te va a tocar primero estar embarazada
si querés tener hijos, hay mujeres que no. Bueno, básicamente Pero, primero enfermarse, digamos, que le puede pasar a cualquiera. No, pero digo, separo cosas que parece que nadie discute. Yo lo digo con fervor porque soy mujer y uno lo vive de otra manera. Perfecto, sí. Embarazarte, lo perdés. Estar enferma, pero no hay lo forma, perdés. eso es inadmisible, está claro. Ahora, no hay forma de que se discuta un mecanismo de presentismo que razonable, no incluya, claro, la enfermedad. Que no incluya enfermedad ni embarazo. Conocés, en realidad el presentismo es una mordaza al derecho de huelga, Claro. además. Vamos a hacer, a ver, tiene dos vertientes. Una, el disciplinamiento. El presentismo es una forma de que no haya huelga, de que no haya protesta. Quiero decirte también que 6.000 pesos en el año dividido 12 meses, 500. Saca la cuenta. Es decir, no estamos, además estamos Porque cambia la hablando, vida, 500 pesos. estamos hablando de que además la propuesta es una propuesta pobre. Y quiero decirte también que Pero aún, además perdón, señor, pero aún si fuera una propuesta mucho más importante, sería lo mismo, digamos, porque la lógica es la misma. Conceptualmente, porque hay un debate conceptual. Por eso. Sobre el tema del presentismo. Hay un debate en el sentido de que no es un aliciente el presentismo, es un castigo, es una sanción. Y muy particularmente para el sector docente, el presentismo ha sido siempre una mordaza contra el derecho de huelga. Derecho que nosotros vamos a defender y que vamos a ejercer. Por el otro lado, decir también que no solo en la provincia de Buenos Aires está pasando esto, sino que está pasando en todo el país. Tenemos al día de hoy, en Cetera, del relevamiento que hemos hecho en el país, tenemos la mitad de las provincias que no tienen propuesta salarial. Ahí tenemos el mapa en pantalla precisamente, ahí se ve los lugares donde hay supuestamente inicio de clases. En Misiones en realidad... Yo te voy a discutir el mapa, ya te voy a discutir. Discútalo. El mapa está en discusión. ¿Por qué? Porque esta semana, el día de hoy, te digo el día de hoy, no hay ningún paro declarado porque en realidad el que está llamando al paro, ¿saben quién es? El gobierno. Primero el gobierno nacional por no convocar a la paritaria nacional docente y después los gobiernos provinciales porque en muchos casos o son víctimas de este apriete de 15% o directamente no han hecho propuesta. Este es el mapa de hoy. Tenemos la mitad de las provincias que propusieron 15% y algunas con cláusula gatillo y otras sin, y la otra mitad que directamente no hizo propuesta salarial. Nosotros estamos planteando la exigencia al gobierno nacional de que convoque a la paritaria nacional docente, que cese con esa farsa de una comisión que no tiene ninguna legalidad, porque no cumple con una ley del Congreso de la Nación. Y por el otro lado, a los gobernadores, a las provincias que hagan propuestas serias a los docentes. Pero y que entonces, realmente... Sonia, respecto del mapa, Misiones, lo que usted dice es no hay garantizado que vayan a empezar porque hay dos gremios que todavía dijeron que no a la oferta. No. Ahora, en el resto, lo que nosotros pusimos son clases en veremos y clases en riesgo. Me parece que es más o menos así, no hay ninguna que tenga garantizado el inicio de clases. No hay lo que yo quiero decir es, no hay ninguna provincia hoy que nosotros podamos decir que está garantizado, porque además va a haber un congreso de Cetera que lo hemos postergado en el día de hoy y va a ser el 27, a pedido de muchos compañeros de los sindicatos que todavía no tienen propuesta para poder analizar la situación nacional y la situación provincial. Y le estamos diciendo a los gobiernos provinciales y al gobierno nacional que en serio son los responsables de garantizar que haya clases en la Argentina. No es que los niños son víctimas, como se dice habitualmente, o los titulares que vamos a ver en los próximos días, los rehenes, las víctimas, como si esto fuera un estado de guerra. No, esto debería ser una instancia de diálogo donde haya propuestas serias, donde se discuta en serio, porque la verdad que el 15% hoy no lo sostiene ni la derecha, y en ese sentido creemos que todavía tienen
esta semana para convocar a los sindicatos, para sentarse en la mesa y para hacer propuestas serias que puedan ser tenidas en cuenta. Ahora volvemos sobre el tema, Sonia, pero bueno, fue una semana caliente en el plano sindical, sobre todo por el acto del miércoles, la mayor demostración de fuerza sindical desde que asumió Mauricio Macri, y un desafío de los gremios alineados con Hugo Moyano justamente a ese techo de las paritarias. No fue solamente Moyano, bueno, la imagen es bastante elocuente. Hubo muchos docentes, muchos estatales, muchos telefónicos, hubo, además de los gremios, partidos de izquierda, hubo organizaciones sociales que fueron los que aportaron, diría yo, el mayor número de asistentes junto con los gremios, y todavía resuenan los ecos de esta multitudinaria movilización de ayer. Primero lo escuchamos a Hugo Moyano, que dobló la apuesta y dijo lo siguiente. Que no se puede seguir tomando medidas que afecten a los que menos tienen. Si la gente sigue sufriendo despidos, cierre de establecimientos, como ha pasado con los compañeros del hospital que han despedido gente. Posadas. Si esto sigue así, evidentemente no les interesa tratar de evitar esa situación. Y eso son los que miden los tiempos. Nosotros no podemos dar un tiempo porque no somos dueños de esa realidad. Pero sí la gente misma lo va a poner y va a medir los tiempos, ¿no es cierto?, que se van a dar para que de una vez por todas escuchen los reclamos de la gente. El diálogo que propone el gobierno, los ministros que escuchamos permanentemente, es toda una mentira, es un diálogo. El diálogo por el diálogo no sirve. El diálogo es importante cuando se encuentran soluciones y se llegan a acuerdos, pero el diálogo por el diálogo se transforma en monólogo, y esto desgraciadamente lo que está haciendo el gobierno. Eso dijo Moyano hoy, después, por supuesto, enancado en la cantidad de gente que logró meter en la 9 de julio, que fue realmente impactante. Y desde el gobierno, que antes de que se produjera el acto, habían acusado de mafiosos a los organizadores, habían dicho que eras todo para tapar las causas judiciales que se ciernen sobre Moyano y su familia, que hay varias, diría yo, más de la mitad impulsadas justamente por el propio gobierno a través de la Unidad de Información Financiera y otros entes gubernamentales. Hoy cambió un poco el discurso. Hoy pareció que faltaba un rival que se subiera al ring, o una rival. Creo con mucha tranquilidad, ¿no? Es una marcha más de las que hemos visto muchas veces en el último tiempo. Creo que lo que está claro es que no había una consigna, no había un elemento puntual. Da la sensación, por el discurso que se escuchó, que la consigna principal tenía que ver con cuestiones judiciales, y creo que no tiene nada que ver lo que puede pasar en la calle con la cuestión judicial. Moyano, quien sea, cree que por armar una marcha eso tiene que transmitirle un mensaje a los tribunales de que él está por encima de la ley. Creo que se equivoca de país, de tiempo, eso ya cambió. El país sigue, seguimos trabajando como de todo, no resolvió ningún problema ni planteó ninguna consigna puntual más allá de eso, ¿no? Muchos de los que estaban ayer en ese palco nos dejaron en muy malas condiciones. La única que faltó en el palco fue Cristina Kirchner, digamos, ¿no? Que es la que claramente lidera intelectualmente ese grupo. Nunca hubo un tema específico en este momento que lo amerite. Nosotros, creo que el presidente en eso ha tenido una actitud permanente de diálogo hacia el sindicalismo. Creemos y valoramos el sindicalismo. Nosotros hoy estamos trabajando y dialogando como corresponde, trae el Ministerio de Trabajo con la CGT. No sé cuál sería el tema en este contexto de vuelta. Si nos guiamos por el discurso de ayer, si reunirse para hablar de los temas judiciales, no es la persona con la que tiene que juntarse, porque no es otro poder, eso no es el Poder Ejecutivo. La única que faltó en el palco es Cristina. A veces da la sensación de que la extrañan, ¿eh? Digo, hubo mucha gente que se cansó de las cadenas nacionales, mucha gente que votó en contra. En parte eso es Cambiemos, ¿no? Un anti. Ahora, desaparece de la escena pública Cristina Kirchner un par de semanas, porque tampoco fue tanto tiempo, y el jefe de gabinete siente la necesidad de nombrarla. Ayer ni siquiera en el palco hubo ningún dirigente kirchnerista especialmente destacado. Bueno, Yasky, que se puede considerar, es ahora diputado de Unidad Ciudadana, pero fue en calidad de CTA. Ahora,
mentar a Cristina Kirchner en este contexto, en el contexto en el que ayer realmente no tuvo el protagonismo central, habla de casi de una relación amor-odio. No sé cómo lo analiza Félix Kraus, por ejemplo. Me sorprendés con la pregunta. Sí, o sea, son ausencias que tienen una presencia enorme, ¿no? Verdaderamente. Es curioso. Me parece que son grandes actores de la política argentina. A mí, como trabajador y como trabajador judicial que fui, que sigo siendo, por supuesto, ver a los trabajadores manifestándose en unidad es sumamente alentador, ¿no? Me parece que la dignidad de los trabajadores en este tiempo universal, sacamos del país, ¿no? Hay una crisis del trabajo muy importante. Me parece que los trabajadores se reconozcan como tal, se organicen, tengan capacidad de movilización, tengan un despliegue logístico como el que exhibieron ayer, es importante. Hábil, Me Félix parece que Kraus. Hábil para... No. Bueno, salió corriendo por el costado. Perdóname si no te respondo lo que querés escuchar. Pero no. me parece que sin trabajadores no hay nada. Sin Está trabajadores no hay nada. A Natalia Bolosín también la traemos por otro asunto y tampoco la quiero meter en un berenjenal como a Félix, pero... Dice que no, Natalia. Te la debo. No es mi área, te la debo. Bien, igual es una buena respuesta. A veces alguien tiene que hacer la televisión. Sonia, vos que sí estabas en el palco, ¿cómo ves que el jefe de gabinete diga que faltaba Cristina? Me parece que están golpeados. Me parece que la contundencia de la marcha de ayer estuvieron 2 semanas usando todo el fuego mediático, todo lo que pudieron para denostar una marcha que nosotros sentíamos que iba a ser una gran marcha, que no fue el final, porque ni las marchas ni los planes de lucha son cuestiones providenciales, se construyen. Y esa fue una unidad construida desde mucho tiempo atrás, la construyeron las grandes marchas sectoriales de los sindicatos, la marcha federal educativa, la marcha de los universitarios, la marcha de los bancarios, las luchas de los distintos sectores de trabajadores, las luchas de los movimientos sociales, y yo creo que hubo un punto muy fuerte que de alguna manera del que esta marcha es una continuidad, que fue las marchas de diciembre en contra de la reforma previsional. La reforma previsional fue un antes y un después para los ciudadanos, para los trabajadores, yo creo, y las trabajadoras. Yo creo que el gobierno comete un terrible error político al forzar como forzó esa reforma previsional con la oposición de todo el pueblo. Nosotros estamos juntando firmas por la derogación en todo el país, como CETERA y en las provincias, con la CTA de las provincias, y te digo, yo estuve el sábado pasado en la peatonal Córdoba, en Rosario, una peatonal muy concurrida, y te digo, no paraba de pasar gente a firmar, y eso me lo dicen los compañeros de todo el país, con cualquier persona que pasaba, todo el mundo un rechazo unánime. Bien. Ese fue el antecedente de esta marcha, que lo más importante es esa gente que vos estás viendo ahí. Sin lugar a dudas. La otra arista que elegimos esta noche para compartir con ustedes del plano informativo es la crisis offshore que sacude al Gabinete Nacional y que esta semana se cobró su primera víctima, Valentín Díaz Gilligan. Allí, en esa isla, en la de Gilligan, parece reposar el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en la gráfica que eligió nuestra producción para introducir el siguiente tema. Luis Caputo es, según revelaron documentos de la SEC, de la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, la Comisión Nacional de Valores de ese país, fue accionista del Princess International Group, que es el grupo, o más bien la empresa cáscara, que a su vez era propietaria de otra empresa cáscara, que era propietaria del Fondo Noctua. Fondo Noctua que Caputo admitió haber servido como manager, como administrador de los fondos, pero que en todo momento negó ser su poseedor. Bueno, esto es lo que el diario Perfil reveló hace 2 semanas y que lo pone a Caputo en la misma situación exactamente que Díaz Gilligan,
al menos desde el punto de vista de la omisión en declarar esos bienes. Claro, la menuda diferencia es de tamaño, ¿no? Díaz Gilligan tenía una empresa que tenía una cuenta en Andorra. Fíjense lo que es la distribución geográfica de los lugares donde estaba repartido el dinero de Díaz Gilligan y de su socio Paco Casal. Era una empresa formada en Panamá, radicada en el Reino Unido y con una cuenta en la guarida fiscal de Andorra, que luego abandonó el secreto bancario mucho después de esa apertura de cuenta. El banco donde abrió Díaz Gilligan la cuenta cerró, justamente por la cantidad de casos de corrupción que se le descubrieron. Pero decía, la diferencia de tamaño, Díaz Gilligan tenía $1.200.000 y Luis Caputo, en ese fondo Noctua, administraba $251 millones. Natalia Bolosín, especialista en esta clase de casos y abogada, nos acompaña esta noche para analizar este caso. Y la pregunta que me hago es, ¿por qué una renuncia en un caso y un sostén en el otro? Bueno, hay que preguntárselo al gobierno eso, ¿no? Yo no tengo mucha explicación. Hay algunas diferencias más entre los casos. Una es, que me parece que es importante, es que Díaz Gilligan era funcionario público en ese momento. Era funcionario público de la Ciudad de Buenos Aires, que no era el caso de Caputo, ¿no? Esto es interesante porque en general el argumento defensista es: esto es anterior al ingreso a la función pública. Bueno, espere, no sé si es tan anterior. Es anterior al ingreso a la función pública en el gobierno nacional, pero este señor Díaz Gilligan era funcionario en el gobierno de la ciudad en forma concomitante, digamos, a la tenencia de ese dinero, ¿no? Y hay otra diferencia... Perdón, pero esa diferencia no implica que Caputo debió haberlo declarado dos veces. Su declaración jurada 2015 y 2016. Sí, lo que digo es que podría haber algo más que la omisión maliciosa. Esto es lo que quiero señalar. En el caso de Gilligan. Bueno, no lo sé. Lo que digo es que este otro planteo de no son fondos públicos, bueno, no sé si no son fondos públicos. Digamos, el señor era funcionario público en ese momento en la Ciudad de Buenos Aires y deposita a través de un vehículo corporativo en un paraíso fiscal que tiene secreto bancario esta cantidad de dinero, ¿no? Eso por un lado. Ahora, en favor, si querés, de Luis Caputo, no es lo mismo tener una sociedad que tiene a la vez una cuenta en un banco que administrar un fondo de inversión, porque los fondos de inversión administran plata ajena, mientras que en el caso de una sociedad, si vos sos accionista de esa sociedad y esa sociedad tiene una cuenta bancaria, vos sos el dueño de la plata que está en la cuenta bancaria. Y esta es una distinción que yo creo que el gobierno quiso hacer y que en algún momento la hizo y me parece que es razonable hacerla, y que no terminó tal vez de entenderse demasiado. En rigor no lo sabemos, porque esto yo sí lo conozco de adentro. En rigor no lo sabemos porque esos fondos pueden ser propios o ajenos. Sí, nadie, es cierto. Son no nominados. Es esos cierto, fondos. no lo Él puede sabemos. ser cuotapartista, puede ser accionista del fondo y a su vez inversor o cuotapartista. Mientras que en el otro caso sí sabemos que no podrían ser de terceros. Esto es lo que quiero decir. Pareciera que hay ahí alguna diferencia, ¿no? Ahora, en términos generales, lo que es cierto es que en relación a la omisión maliciosa o a la posible omisión maliciosa de datos en el momento de presentar la declaración jurada, bueno, los casos son muy parecidos. Sin embargo, el gobierno decide, en el caso de Gilligan, forzar la renuncia y no hace lo mismo en el caso de Caputo. ¿Cuál es la explicación? Yo no la tengo. Imagino que no es lo mismo, digamos, el golpe que generan en un gobierno que renuncie el ministro o el secretario de Finanzas a que renuncie un funcionario que tiene un rango importante, pues el subsecretario general de la Presidencia, pero que tal vez hace un poco menos de ruido. Y en general, digamos, en la Argentina, en el sistema hiperpresidencialista que nosotros tenemos, los ministros no pueden renunciar. Parecía que es como una cosa de si te renuncia un ministro tenés un problema, tenés una crisis institucional. Bueno, y tal vez en otros países un poco más de aire y de flexibilidad, y donde pasa algo que no corresponde o donde hay alguien que no está cumpliendo acabadamente con lo que el presidente o el gobierno pretende, bueno, se lo corre y viene otro, ¿no? En la Argentina pareciera que siempre los presidentes, históricamente, van como forzando y tensando la cuerda, y aun cuando un ministro o una ministra genera costos, estoy pensando en algunos otros actuales y también del pasado que generan alto costo político, bueno, lo sostienen igual, porque creen, yo creo que equivocadamente, pero creen que les va a generar más costo la renuncia que seguir sosteniéndolo, ¿no? En otros países, a raíz de estas mismas revelaciones de papeles de bancos y de cuentas secretas, han renunciado primeros ministros y presidentes. Sí.
Sí, hay como estándares distintos, ¿no? Lo que también hay que decir, me parece que especialmente hoy, que es un día muy particular, digamos, para pensar cuestiones de corrupción, porque digo, también se planteó esto, bueno, esto no es corrupción. ¿Qué es la corrupción? O sea... Lo que pasa es que la corrupción se asocia habitualmente cuando es plata del Estado y dicen que esto es la de ellos. Más allá de que haya evasión fiscal, ¿no? Pero es interesante, ¿no? Hoy alguien me llamaba a alguien para preguntarme en el caso de Moyano, que también él decía, yo no estoy acusado por ningún delito de corrupción, y alguien me llamó para preguntarme, che, ¿esto es corrupción? ¿Qué es la corrupción? Bueno, hay como debates conceptuales en la literatura, a mí me parece que no son demasiado relevantes, no estamos discutiendo neutrones y protones, uno tiene que tomar una decisión desde el punto de vista normativo, no es conceptual, ¿no? Ahora, lo que es cierto es que la omisión maliciosa es un delito contra la administración pública, ¿no? Igual que lo es el enriquecimiento ilícito, igual que lo es el cohecho, etcétera. Las negociaciones incompatibles con la función pública, que en el caso de Caputo podrían también tener relevancia, digamos, porque en la administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, él firma una resolución ordenando que ese fondo adquiera letras a través de un fondo de inversión que él creó poco tiempo antes de ingresar a la función pública, y ahí podría haber desde un conflicto de interés hasta un delito, no lo sabemos, será algo que habrá que investigar. Pero iba a decir esto, digo, por este día tan especial en el que se cumplen 6 años de la tragedia de Once. No es lo mismo todo, digamos, no son todos los casos iguales, esto también hay que decirlo, ¿no? La tragedia de Once mostró la peor cara de la corrupción en la Argentina, ¿no? La cara por la cual la corrupción mata, ¿no? Hay distintos tipos de casos de corrupción, algunos generan daños directos a derechos humanos, otros generan daños más indirectos, y efectivamente no son todos los casos iguales. Pero todos estos casos de todas maneras deben preocuparme, ¿no? Cuando un funcionario público no cumple con su obligación de presentar debidamente los datos en su declaración jurada, está cometiendo un delito y es grave. No es igual de grave que un señor o dos señores como los que están condenados, los últimos 2 secretarios de transporte del gobierno anterior, que están condenados por llevarse dinero al bolsillo, cuya consecuencia fue la muerte de 51 personas y que hubiera 800 heridos. No es lo mismo, también hay que decirlo eso, ¿no? Ahora, sin ánimo de desviarnos de esto, que ahora lo volvemos a tocar, pero este fondo Noctua, el fondo que administró Luis Caputo, después compró bonos de la deuda a 100 años que otorgaron una rentabilidad extraordinaria a sus tenedores. Entre los compradores del bono a 100 años también figuraron fondos buitre que litigaron contra el país. El propio Caputo, bueno, no informó sus tenencias en Noctua, pero antes tampoco había informado ser el administrador de Noctua, si no lo revelaba un consorcio de periodistas de investigación internacional. ¿No son, como en el fútbol, repetición de amarillas? Sí, ¿No se evidente. acumulan también? A ver, ¿son conflictos de interés? Sí, acá en Japón, en cualquier momento de la historia del mundo, son conflictos de interés. Pero esa frase la escuchamos mucho ya en 2 años y pico. ¿Es un delito? Bueno, no lo sé, eso lo va a tener que determinar un juez o una jueza, ¿no? Da la sensación de que es una excusa que sale, como es conflicto de interés y entonces queda ahí... No, a ver, los conflictos de interés pueden o no ser a la vez un delito. Podría haber, como dije hace un ratito, negociaciones incompatibles con la función pública. En el caso de Noctua, en el caso de Axis, digamos, en el caso de Axis es bastante claro el problema. Digamos, él firma una resolución por la cual el Fondo de Garantía de Sustentabilidad adquiere letras a través de un intermediario, cosa que no era necesaria porque podía comprárselas directamente al Banco Central, y ese intermediario casualmente era el Fondo Axis, del cual el ministro era accionista, fundador, etcétera, y al cual renunció antes de ingresar a la función pública. Si hay o no delito, yo no lo puedo determinar, lo va a tener que determinar un juez. ¿Es grave? Sí, es grave. También es grave, digamos, la respuesta de Gilligan, me voy a someter a la Oficina Anticorrupción. Bueno, no, señor, no es garantía de nada, ¿no? Porque la Oficina Anticorrupción no es un organismo de control, es un organismo interno del Poder Ejecutivo que asesora a funcionarios en todo caso y digamos, emite alguna u otra recomendación. Y digamos, si tiene más o menos diente para hacer esas recomendaciones según quien esté en ese lugar. Funcionó bien en algún momento, funcionó peor después. Félix, ¿hay similitudes entre Díaz Gilligan y Caputo? ¿Deberían tocarse con las mismas varas los problemas? Digamos que el artículo 265 del Código Penal, que es la negociación incompatible con la función pública, mi último recuerdo de un caso rutilante fue el procesamiento de Martínez de Oz por la estatización de la Ítalo. El gran privatizador argentino estatizó
en ese caso. Claro, estatizó para beneficiar, en la que después fue sobreseído por la Corte, por la Corte menemista. La verdad o sea, es un delito casi que cayó en desuso. Sí, se agitan los medios, pero nadie se condena. Uno podría creer que está derogado del Código Penal. Bueno, en realidad es el que le imputan a Vudú en el caso de Chicone. No sé si está tan derogado. Recordemos que la negociación incompatible con la función pública es un delito de peligro, es un delito en el cual no es necesario siquiera que haya perjuicio patrimonial para el Estado. La literatura dice donde está comprometida la voluntad negocial del Estado. Esto es que aquel que negocia desde el Estado tenga un interés desde el otro lado del mostrador, y en ese caso el interés del Estado, que es el que debe gestionar el funcionario, se encuentre comprometido porque hay un interés particular. En este sentido es de los delitos contra la administración pública probablemente el delito de mayor escozor, digamos, de mayor hipersensibilidad. Y en este sentido, por eso las reglas preventivas de la puerta giratoria, asunto que se discute de todos lados, antes que ningún otro en Estados Unidos, ¿no? Donde las corporaciones ponen vicepresidentes, ministros y luego dejan esos cargos y vuelven a las mismas corporaciones en muchos casos. Lo que hacen es la privatización del Estado. Hacen que, mejor dicho, la privatización del gobierno. Hace que cuando esto se crece en escala, y crecen a escala los negocios, lo que desaparece es el interés nacional en la gestión de la cosa pública para transformarse en la cooptación, en el asalto del Estado por parte de un gobierno que no es un gobierno del pueblo, sino un gobierno de las corporaciones. Lo que se dinamita es el sistema de la democracia representativa. Ahí, Natalia, ¿no se nota justamente en el caso Vudú y Caputo un doble estándar de la justicia notable? Porque los medios sí. Te hago una pregunta porque no lo tengo claro. ¿La causa de Luis Caputo por el tema Axis, hay una causa penal en trámite o no? Sí, pero no tiene procesamiento. Bueno, la de Vudú estuvo 5 años parada, Ale. O sea que los jueces... Digamos, es una causa que se inició en el 2012 y los tuvo jueces avances. Esperan que terminen los gobiernos para avanzar, digamos. Me estás preguntando algo obvio que a lo que vos conocés la respuesta, lo sabemos todos, digamos. Hay un informe de chequeado del año pasado, creo, que muestra empíricamente que esto es así, que las causas avanzan cuando los funcionarios dejan la función pública. Sí, es así. Digamos, ¿Es así, Félix? Pero el sistema judicial, viste, tiene un problema para pasarlo a nafta, que es importante. Entonces, viste, a veces el auto cuando lo pasas de gas a nafta... Sí, pero cuando cambian los gobiernos se pasa a nafta... Es un stop and go. Super. Es un stop and go raro, en el cual hay como sucesos espasmódicos. Pero esto es un problema serio también del sistema de enjuiciamiento argentino que tenemos. Por alguna razón, el pase al sistema acusatorio va a empezar allá en las periferias, con todo respeto para los salteños y los fueguinos. No va a empezar en Comodoro Pi, en donde existen 12 faraones, que son los 12 jueces federales, que investigan y evalúan lo que ellos investigan. Entonces manejan los tiempos. La cronoterapia, que le atribuían esa frase a Fay, ¿te acordás en la Corte? Bueno, en primera instancia, que es donde está el primer sistema de selección de qué es lo que no entra y no entra en el sistema, ahí el manejo de los tiempos lo tiene el gran inquisidor, que es el juez de instrucción, que decide cuándo investiga y después qué investiga y después qué hace con lo que investigó él. Ahora, uno habría esperado, Natalia, que un gobierno que subía al poder con las banderas contra la corrupción y por la transparencia hubiese cambiado esta lógica, ¿no? Por lo menos del funcionamiento de la justicia. ¿La de la justicia? Sí. A mí, te soy muy honesta, es la parte que menos me interesa del problema de la corrupción, digamos. Uno esperaría de un gobierno que quiere efectivamente reducir la corrupción que adoptara políticas de prevención, que es lo que históricamente no hemos hecho. Digamos. Siempre que a mí me preguntan por el problema de la corrupción, estoy hablando de causas penales. Siempre, pero la corrupción en definitiva no termina siendo una cuestión prácticamente policial, digo, de investigación judicial. Y ese es el problema, digamos, Argentina pero tiene... no, eso debería ser la solución. Lo que pasa es que se hace mal. No, esa no va a ser nunca la solución. Esto es lo que estoy diciendo, digamos. Argentina lo hace bien, no, lo hace muy mal. 5 condenas en los últimos 20 años, las causas demoran en promedio 15 años, las de corrupción, ¿no? Lo hacemos muy mal. Mi planteo es distinto. Lo que yo digo es, aun si lo hiciéramos bien, digamos, si tuviéramos el sistema penal más efectivo y honesto del planeta, de todas maneras no ayudaría a resolver el problema. Porque el sistema penal se activa cuando los hechos ya ocurrieron, porque esa es su naturaleza, actúa ex post facto, digamos. Y cuando los hechos ya ocurrieron, los daños también. De nuevo la tragedia de 11, 51 muertos, 800 heridos. No fue una tragedia, fue un hecho que se podría haber prevenido si hubiera mínimamente un poco de control y de prevención en la Argentina, que no hubo y sigue sin haber, ¿no? O sea que entonces me quedo con la conclusión de que para ver a Caputo en un banquillo de los acusados como a Vudú, hay que esperar a que gobierne otro.
A ver, no sé si es, digamos, lo que digo es, digamos, yo no puedo emitir opinión en cuanto a si hay mérito o no para que Luis Caputo esté en el banquillo de los acusados o no. Lo que sí puedo decir es que si lo hubiera, difícilmente eso ocurra antes de que haya un cambio sustancial. No sé si de gobierno, digamos, pero incluso las elecciones de medio término tienen efecto, digamos, sobre la voluntad de los operadores judiciales en la Argentina, porque lo huelen, son los primeros que se dan cuenta. O que deje de ser ministro, es la otra variante. Sí, Alejandro, yo coincido con Natalia de que el sistema penal no es solución para nada, pues siempre llega, digamos, sobre los hechos consumados. Esto, por supuesto. Cuando el sistema judicial es horrible como el nuestro, es todavía mucho más complicado. Qué fuerte que lo diga una persona que es parte, ¿no? Claro, yo hablo porque conozco cómo se hacen las salchichas, pero además cualquiera lo puede decir, francamente me parece que a esta altura esto es autoevidente. Pero por otro lado hay que decir que la corrupción es inherente al capitalismo y que la hipercorrupción es inherente al capitalismo periférico. Y en este sentido habrá mayores o menores, porque cuando el centro es la acumulación y es el capital y es la riqueza y no es el ser humano, ni el bien común, ni el desarrollo igualitario, lo que es virtuoso en el sistema de valores que acompaña a la corrupción es acumular dinero. No hay ningún lugar a duda. Es un prurito ético naif pensar que la moral o el sistema de control va a imperar cuando el sistema de valores hegemónico de todo el capitalismo periférico y especialmente de un gobierno, digamos, gerencial como el argentino y como el de tantos otros países, es acumular dinero. Si el tótem es el dinero, ¿qué otro valor va a ser el que se imponga? Un debate realmente enriquecedor, ¿eh? A mí me sirvió un montón, espero que a ustedes del otro lado también. Quédense, porque lo que tenemos para presentarles en el próximo bloque, después de un minutito de tanda, es la inflación del Ministerio de Economía. ¿Qué pasó esta semana? No es un mozo del Tortoni, es el ministro de Hacienda. Es Drácula, más. Aumentaron los precios fuerte para los empleados del Ministerio de Economía. Gracias Félix, gracias Natalia, gracias Sonia por venir esta noche. Quédate, pues ya se vienen los precios del Ministerio. La inflación ministerio. Atención, porque pese a los ingentes esfuerzos que hace el equipo económico por desinflar la economía, hay una inflación que tenían muy a mano y se les escapó. La podían haber evitado, podrían haber hecho que la concesión de la cafetería del Ministerio de Economía, un lugar además muy lindo, donde desde siempre los empleados del Ministerio pueden comer sus refrigerios, pero además comer sanamente, porque ustedes saben que en los alrededores de la Plaza de Mayo hay muy poco lugar para tener, bueno, un menú accesible. Son por lo general menús ejecutivos relativamente caros y que tampoco son del todo saludables. Bueno, históricamente la cafetería del Ministerio fue para sus empleados y algunos funcionarios que también se aventuran ahí, un lugar para comer de manera relativamente accesible. Y ahora nos venimos a enterar que a partir del 12 de enero, o sea, a partir del mes pasado, estuvo cerrado un par de semanas el comedor del Ministerio de Economía y cuando reabrió, ¿qué pasó? 93% de inflación. Una empanada, parezco Brandoni, mira Hamilton. 3 empanadas. 3 empanadas que antes valían 36 pesos, ahora mirá, 66 pesos. 3 empanadas, diría el Beto Brandoni. Ahora igual no protesta tanto porque, bueno, comulga con la... Qué miseria, chico. Qué miseria. Ensaladas, mirá, casi al doble. 55 pesos valían hasta el 12 de enero y ahora 95 mangos. Y gaseosas, que violento, durante el verano se beben un montón. Mirá cómo la subió la concesión del Ministerio de Economía, de 15 a 35 pesos. La inflación ministerio, en promedio,
un 93%. Estuve mirando todo el menú, porque además es un lugar al que yo de vez en cuando voy a consultar fuentes, me quedo ahí, después me cruzo, voy a algún banco, la City. En el menú figura un yogur con granola a 70 pesos, que yo por un momento miré para el costado a ver si no había una caja fuerte, así como la de Felisa Micheli, ¿se acuerdan que tenían y nada, no, se vendía así nomás, 70 mangos el yogur con granola. Bueno, son aspectos que seguramente tendrá en cuenta UPCN a la hora de negociar el sueldo de los empleados públicos de allí, porque bueno, es parte de su propia subsistencia. El otro tema, además de este, pobre, nos reímos, pero pobres los empleados del ministerio que realmente ¿le aumentarán sufren día a día. ¿Les aumentarán en consecuencia? No, por eso digo, no les van a aumentar en consecuencia. UPCN ya dijo que agarra el 15, así que imagínense. El otro tema lo tiene Mariano Hamilton y es bastante más serio. ¿Viste el abogado de la discordia, Ale, ese que había generado el enojo de Lilita Carrió? Juan José Console, ¿te acordás? El que había hecho el alegato para pedir la absolución de Mühlen y Barbacchia, los dos fiscales. Bueno, lo echaron. ¿En serio? Lo despidieron, le dieron el olivo, lo rajaron. El Tribunal Oral número 2 decidió hoy, por 2 votos contra 1, desactivar como abogado a Console porque tenía otro cargo en el Estado. Y entonces eso generó que era una incompatibilidad el ser miembro acusador en el juicio de encubrimiento. ¿Un papelonazo? Sí, un papelonazo, por donde lo miren. Además, lo denunció ante el Colegio Público de Abogados, ante la Oficina Anticorrupción y al Consejo de la Magistratura. Quedó denunciado en 3 foros, en 3 lugares. Así que el abogado de la discordia se fue. Y igual lo interesante es que el alegato no fue tachado. El alegato que él dejó ya para la historia, pidiendo la absolución de Mühlen y Barbacchia, queda vigente. O sea que este juicio termina, digamos, por lo menos manchado. No sé si en la nada, pero por lo menos bastante manchado, ¿no, Mariano? Exactamente, exactamente. Ya este juicio es un juicio, recordemos que hay 13 personas que están siendo juzgadas, entre ellos el expresidente Menem, Anzorregui, que era el jefe de la CIDE, el juez Galeano. Recordemos, este es el verdadero juicio por encubrimiento. Está Tejeldín, aquella famosa persona que había recibido los $400.000 de coima para acusar a policías de la provincia de Buenos Aires, que estuvieron presos como 3 o 4 años también. Todo es un gran escándalo y es el juicio que se está ventilando ahora y que si ustedes ven algún titular en algún diario, me cuentan, porque yo veo muy pocos. Bien, y finalmente nos vamos con un dato económico. Hoy la Unión Industrial Argentina hizo público su informe mensual de actividad industrial. Y fíjense, el gráfico es elocuente. Venía una tenue recuperación en la producción durante 2017. Fíjense ustedes, un pico en julio y luego números que por lo menos daban para arriba. Y en diciembre volvió a caer, como no ocurría desde el mes de abril. Cayó un 1,5% la actividad industrial, en línea con lo que había pasado, por ejemplo, en noviembre de 2016. Bueno, en 2016 los números fueron negativos todo el año, por eso ese 4,9% de caída. Pero fíjense además arriba, en los numeritos de cada año, el saldo de cada año. En 2015 una caída del 8%, en 2016 una caída de casi el 5% y en 2017... se recupera apenas una quinta parte de lo perdido en 2016. Cuando ustedes escuchen a políticos decir que la economía ya está en marcha, que se recuperó lo perdido, bueno, al parecer en la industria, por lo menos según los que la hacen, según la Unión Industrial Argentina, no. Pero son brotes verdes, ¿no? Bueno, no parecen, ¿no? Parecen un poco más. Brotecitos verdes. Brotecitos. Donde va a haber brotes verdes es aquí en C5N próximamente, a partir de dentro de muy poco tiempo. Ya vamos a tener novedades de la nueva programación. Ahora nos reencontramos mañana aquí en la pantalla de C5N, como todas las noches, en minuto 1 a las 9, para compartir con ustedes la actualidad política y la realidad. A la espera de Gustavo Silvestre. Buenas noches.